Buenas, vamos a la parte del ciclismo. Recordar, venimos del agua, hemos bajado el neopreno hasta cintura, subido las gafas a nivel de gorro y voy corriendo hasta la transición, ¿sí? Entro en mi box, importante aquí, cuando entres al box, recordar o haberte marcado algún sitio para saber dónde está tu bicicleta, pensar que en los triatlones, sobre todo si son multitudinarios, en el box es enorme y hay muchas veces cuando estás nervioso llegas al box y no te acuerdas de dónde está la bicicleta, como pasa en los parkings de los aeropuertos, pues aquí pasa lo mismo. Entonces es importante cuando lleguéis a montar vuestra bicicleta en el box, poneros referencias de dónde estáis y tener claro dónde estáis, porque cuando los nervios luego os pueden traicionar, entonces eso es un primer paso que hay que cometer. Lo primero que vamos a hacer cuando lleguemos, pensar que tendréis el neopreno más o menos a nivel de cintura, tendréis puesta la bicicleta o en este sentido o en el sentido opuesto con el asiento, pero lo importante es que tengáis, que cuando vayáis a iniciar el triatlón, pongáis las cosas en un orden que os faciliten esa transición, ¿sí? Las zapatillas estarán en el suelo. Si utilizáis calas de ciclismo, como estas, tendréis las calas a un lado y las zapatillas de correr para el próximo cambio al otro lado. Entonces aquí la cala lo único que hace es fijar el pie sobre el asiento, ¿sí? Pensar que tendréis que salir corriendo del box con la bicicleta al lado, entonces es importante que si utilizáis calas y los la ponéis, pues tendréis que correr un tramo con las calas puestas. A nivel profesional, lo comento por si alguien ya tiene más nivel, lo que se hace normalmente es colocar la cala dentro de las zapatillas y se utilizan gomas de pollo para fijar lo que es el pedal en estático. Entonces los triatletas salen corriendo con la bicicleta al lado, las calas ya puestas, se suben encima de la bicicleta, ponen el pie encima de la zapatilla y una vez están ahí empiezan a pedalear. Al pedalear se rompe la goma de pollo, al romperse la goma de pollo empiezan a pedalear y cuando ya tienen velocidad suficiente meten un pie, meten el otro, cierran calas y a rodar, ¿sí? Así ganan unos segundos, que para ellos pueden ser 20, que puede ser ganar el triatlón o no. Para los que son más amateurs, no pasa nada, ponemos las calas, corremos con las calas y cuando ya llega la línea de transición, que nos dicen aquí podéis subir a la bicicleta, subes a la bicicleta, pones una cala a la otra y a correr. Los que no llevéis calas, pues ya lleváis solo unas zapatillas que serán las de correr y a partir de ahí pues utilizaréis esas dentro de del ciclismo y cuando bajéis ya tendréis las zapatillas puestas, ¿sí? Cosas importantes, lo que hemos dicho, llegamos con el neopreno, lo primero que vamos a hacer es empezar a bajarnos, a quitarnos el neopreno entero. Entonces bajaremos el neopreno hasta las rodillas y con los pies, para dejar las manos libres, empezaremos a pisar el neopreno y sacárnoslo con los pies y ayudando un poquito de vez en cuando con la mano. ¿Qué voy a hacer? Lo primero que voy a hacer, ¿sí? Coger casco, porque no puedo coger la bici sin haberme puesto el casco, por tanto coger el casco, me colocaré el casco, coloco casco en cabeza, en este caso yo utilizo gafas, en biciclismo es bastante recomendado porque como entre un mosquito o algo en los ojos, que puede pasar porque la velocidad es más alta, luego te quedas ahí medio que no ves nada y ahí puede haber accidente en la bicicleta, entonces yo las gafas las recomiendo. En este caso pondríamos casco, cerraríamos casco y una vez cierro casco ahí sí que cojo bicicleta y salgo corriendo. Si me tengo que poner las zapatillas, pues lo que hago es me pongo el casco, cierro casco y ya luego con calma me voy poniendo una zapatilla y la otra y el neopreno queda en el suelo, ¿sí? Salgo corriendo, voy corriendo hasta la línea de transición, cuando llego a la línea de transición me subo encima de la bici y empiezo a pedalear, pongo una cala a la otra y sigo, ¿sí? Normalmente el triatlón pues en bicicleta va por vueltas, pueden ser 2 vueltas, 4 vueltas y cada vuelta va entrando y a la que te toca entrar vuelves a entrar al box. Aspectos importantes en el ciclismo. Lo primero es, si no estamos acostumbrados a ir en bici en grupo, pues acostumbrarnos en los entrenamientos, quedar con amigos y acostumbrarnos porque una nos va a dar mucho beneficio. Se utiliza el término drafting, que en distancia corta, como vais a tener en Barcelona, se permite, que es justamente ponerte a rueda, que el esfuerzo prácticamente es un 40% más beneficioso si estás a rueda o estás tirando tú, porque romper el aire, sobre todo incluso si es un día ventoso, es muy complejo, en cambio ir a rueda es muy simple, ¿sí? Pensar que si cogéis un buen ciclista y os ponéis a rueda, a vosotros os da la sensación de que vais fácil, pero a la que lo quieres pasar y rompes tú el viento, de repente tu bici hace ¡vup! Y te empiezas a ir para atrás y tienes que volver a recuperar el grupo, ¿sí? Entonces, la primera recomendación que os doy es que empecéis a salir en grupo y que os acostumbréis a pedalear en grupo porque os va a dar mucho beneficio si estáis acostumbrados, porque con menos esfuerzo vas a poder ir más rápido. Lo segundo es, sobre todo,
el tema de lo que decíamos al principio de todo, de la nutrición. ¿Sí? Yo, en mi caso, recomiendo poner, si tengo que tomar un gel o alguna cosa, recomiendo ponerla pues, en el cuadro o dentro del bidón ya, pensar que es una zona donde es más cómodo porque es llano, no tienes no hay impacto como en el correr, sino que hay momentos en los cuales pues, vas más fácil y puedes pensar un poquito más, entonces es la zona donde es importante beber mucha agua, vienes del mar, entonces en ese momento hay que rehidratar el cuerpo porque vengo justamente del mar, habré tragado agua, por tanto estaré aún más deshidratado porque el agua del mar al tener sal deshidrata. Entonces es importante en este tramo beber bastante agua, beberla si puede ser al principio del ciclismo, no a última hora, porque pensar que si a última hora me acuerdo de que tengo que tomar agua, cuando salga a correr, pues ese agua hará que el impacto haga que me entre flato y no me siente tan bien. Por tanto, cuando entréis al ciclismo, cogéis una buena rueda y a partir de ahí beber agua, comer algo si tenéis que comer y concentraros para sobre todo el tema de las curvas, que es lo más complejo porque al ser circuito normalmente hay alguna curva cerrada. Eso sí, esas curvas tomárnoslo con calma. A veces puede estar mojado, incluso en el triatlón es más normal porque la gente viene un poco mojada, entonces va dejando más agua en el asfalto y ahí hace que pueda patinar un poco más. Pero bueno, no debería ser un gran problema, por tanto, yo recomiendo que en las curvas os lo toméis con más calma y luego ya en el llano ya empezaréis a apretar un poquito más. Por último, a nivel de entrenamiento, yo os recomiendo mucho que justamente lo que me decíamos en el vídeo inicial de todo, el triatlón son 3 disciplinas, pero entrenar tienes que entrenar 5, ¿sí? Entonces, en este caso estamos hablando ya de la T1, que es la transición 1. Entonces, coger la manía o la costumbre de que alguna sesión de la semana hagáis estas transiciones justamente, ¿no? Pues me voy a nadar y al salir de nadar me voy en bicicleta, porque al final el esfuerzo es muy diferente. Paso de estar horizontal a ponerme vertical para correr, a ponerme en una posición más erguida a la hora de ir el bici. Ese cambio postural es importante trabajarlo, es importante porque a nivel respiratorio vienes de una fase en la que la respiración es forzada porque estás dentro del agua y pasas a una respiración más natural. Entonces todos esos cambios hay que ir trabajándolos y practicándolos en el entrenamiento para que el día de la competición no nos supongan una cosa nueva y algo que nos haga pues, tener que abandonar o tener que bajar mucho el ritmo y no estar del todo satisfechos con el día de la carrera. Por tanto, son recomendaciones que creo que es importante, ¿no? Entonces, pues coger la costumbre de, por ejemplo, pues ir a nadar un día al mar, vais pues, con un amigo o con la familia o quien sea, os van en la bicicleta y al salir de la natación, pues hacéis, aunque sean 5 kilómetros de bici, pero ese cambio, ir entrenándolo para ver cómo os veis, entrenar las transiciones en casa, aunque sea, yo eso se hace mucho a nivel de triatlón, en una silla, pues con la bicicleta hago un cambio y ya, esas transiciones es importante para que el día de la competición no nos coja como nuevos y tengamos que hacer todo el cambio de nuevo, sino que ese cambio en casa ya lo hayamos hecho y nos dé la tranquilidad de decir esto ya lo sé hacer. Hasta aquí la parte de bicicleta, en el próximo vídeo veremos la parte de correr, que es la última en el triatlón.